Estamos con don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Alexander, ¿nos podría, si fuera tan amable, hacer un análisis general de la situación en el país en este momento? Sí, muchas gracias, don Ignacio. En este momento tenemos aproximadamente 2.650 personas que están, 2.674 personas que están en albergues temporales. Hemos tenido un descenso respecto a cómo amanecimos hoy durante las horas de la mañana. Esto es muy normal, pues conforme sale el sol, deja de llover en algunos sitios, las personas tratan de regresar a sus viviendas. En algunos casos vuelven durante la noche y es una dinámica que se está presentando. Mantenemos 36 cantones que tienen diferentes tipos de impacto y 49 albergues que están abiertos en este momento. 11 albergues se han cerrado en las últimas horas y por supuesto las noticias más lamentables es que reportamos 2 personas fallecidas durante la atención de estas inundaciones y 2 personas que permanecen desaparecidas. Es muy lamentable pues perder una vida en cualquier situación, es lo que uno siempre desde el ámbito de la atención de las emergencias busca evitar, garantizando la mayor seguridad para todas las personas. Y tenemos daños sí ya reportados, aunque en fase preliminar, pero prácticamente en el sector salud, en el sector educación. De hecho, tenemos EVAIS, que fueron afectados en un primer momento. Algunos se han tenido que reubicar. Asimismo, también tenemos daños en vivienda que tendrán que ser cuantificados en las próximas horas. En términos de centros educativos, tenemos reportadas más de 100 escuelas que tienen algún nivel de afectación. Lamentablemente, una escuela está totalmente perdida, que es la escuela del sector de la Colonia en Valle La Estrella. Y cuando hablo totalmente es porque su infraestructura colapsó por completo por un deslizamiento y aún la parte remanente de la infraestructura pues tendrá que ser valorada no solamente desde el componente meramente de la construcción y la seguridad en esa edificación, sino también en términos de la amenaza por un deslizamiento que tiene en la parte posterior. Eso es algo que se hará en los próximos días. Y también en términos de la movilidad hacia los diferentes territorios, tenemos un reporte de aproximadamente 15 puentes que se han dañado. Claro. Esto está oscilando entre rutas nacionales y rutas cantonales y hasta el momento 21 diques identificados con daños. Ya algunos de ellos están siendo intervenidos en primer impacto, otros requerirán acciones mayores en los próximos días, proyectos pues más grandes para poder reconstruir estos tramos de dique que se han dañado y mantener siempre esa protección a las comunidades. Don Alexander, en este momento y ante el anuncio, el pronóstico de que van a continuar lluvias, ¿en qué zonas del país es donde hay mayor alerta? Bueno, en este momento mantenemos la condición de alerta roja en los cantones que lo hemos mantenido prácticamente desde el día viernes, en la zona norte, Upala, Guatuso, San Carlos y también en el cantón de Sarapiquí. Asimismo, Matina, Turrialba, Limón y Talamanca mantienen una condición de alerta roja. Los Chiles y el resto de cantones de la región Caribe, fundamentalmente Guácimo, Siquirres y Pocosí, mantienen condición de alerta naranja. En estos sitios también tenemos impactos importantes, tenemos personas albergadas, tenemos zonas anegadas. Sin embargo, pues ya el fenómeno tiende a bajar el impacto y estamos trabajando pues en los remanentes de afectación. Hay mucha saturación de suelo, sobre todo en estos mismos sectores que he mencionado, y eso hace pues que también con el paso de las ondas tropicales que ya se ha reanudado en esta semana y seguirán pasando en los próximos días, según nos reporta el Instituto Meteorológico, pues tenemos que poner especial atención en estas zonas donde los suelos están muy saturados, sobre todo Turrialba, toda la parte alta de la región Caribe, también la parte alta hacia el cantón de Sarapiquí y también en la zona norte. El presidente de la República decía ayer, e inclusive cuando vimos, manteniendo las distancias, las graves inundaciones que le costaron la vida a decenas de personas en Alemania, también lo decía en ese momento la señora la primera ministra, hay
indudablemente hay que acusar recibo de los efectos del cambio climático cuando vemos lluvias de esta magnitud y que no se habían presentado en décadas en nuestro país. Sí, tenemos que comprender que con esos temas de cambio climático estamos frente a fenómenos de orden global y justamente por eso usted hace referencia a lo que vemos en otras latitudes y esto también es un efecto acumulado de la construcción de vulnerabilidad a través de los años. En el caso particular nuestro también tenemos que entender que estamos en una región tropical sujetos a eventos que son producto de la variabilidad climática. Y esta condición global del cambio climático pues también tiene incidencia en la frecuencia, en la intensidad de los eventos hidrometeorológicos que se están presentando. Y por supuesto, cuando a esto le sumamos la vulnerabilidad que nosotros hemos acumulado, como por ejemplo la cercanía de viviendas en las márgenes de los ríos, muchas veces los cambios que hacemos en la topografía para poder construir en zonas que tienen altas pendientes, asimismo, otros elementos que nosotros como seres humanos estamos generando cambios en la naturaleza, muchas veces sin evaluar a profundidad los impactos futuros, es donde estamos construyendo esta condición de riesgo. Por eso es importante entender lo que el señor presidente ha mencionado de la condición que vivimos globalmente frente al cambio climático y llevar eso también a cada uno de nuestros territorios, entender cuáles son las condiciones de amenaza que afectan nuestros territorios, cuál es la condición de la región centroamericana y particularmente de nuestro país. En ese sentido, tenemos múltiples organizaciones que trabajan haciendo estos análisis científicos. También es necesario trabajar con los gobiernos locales para fortalecer todos los elementos de ordenamiento territorial, el carácter normativo, pero aquí sobre todo es demasiado importante el que nosotros tengamos presente todas estas condiciones para poder fortalecer las acciones preventivas. Por ejemplo, nosotros el año anterior vimos cómo en el río Corredores se generaron impactos importantes en el sector del barrio La Fuente. Bueno, 2 años antes habíamos tenido presiones importantes de organizaciones comunales, de vecinos, para que se quitaran las restricciones que pesan desde el huracán Joan, donde perdieron la vida muchísimas personas, creo que más de 50 personas perdieron la vida en ese sector, que se quitaran las restricciones que pesan porque en los últimos 30 años no había pasado nada, pero justamente en el 2020, producto del huracán Eta y Iota, tuvimos un impacto importante nuevamente en ese sector del barrio La Fuente. Entonces siempre decimos que en estos periodos de retorno, en la edad de la Tierra, 30, 40, 100 años pueden no resultar significativos cuando estamos hablando de construcción del riesgo. Y ahí hay que trabajar muy fuertemente en todos estos temas. Por ejemplo, lo que vemos en este momento en las tomas que ustedes están presentando obedece a la zona central de Turrialba. Muchas de esas viviendas están en el área de protección del río, prácticamente el centro de la ciudad está en esa condición y algunas de ellas... algunas de estas zonas ya habían sido declaradas inhabitables en 1996, en febrero del 96, cuando tuvimos inundaciones. Tal vez algunos dicen que realmente estas han sido las más grandes de hace muchos años. En esa oportunidad tuvimos un impacto importante, tal vez no tan grande como lo que hemos visto ahora en términos de lluvia, pero sí esas zonas, muchas de ellas ya han sido declaradas inhabitables y en algunos casos lastimosamente las personas se ubican ahí, a veces hasta se construye sin permisos, sin estudios y eso hace que aumentemos nuestra vulnerabilidad. Claro, mencionaba el caso de Alemania y de las declaraciones de la canciller Angela Merkel. Se reportan miles de millones de euros en daños y aproximadamente 200 muertos por esas inundaciones en Alemania, porque el tema en ese país europeo dio pie a que se analizara con más conciencia, con más detalle, los efectos del cambio climático y qué tenemos que hacer todos para impedir que esos efectos sigan acentuándose. Creo que también en nuestro país sería sano, además de todos los temas de previsión y de todos los temas que tenemos que tener muy presente, tener en cuenta de que son nuevos tiempos y esta situación es una realidad, no es una invención de nadie.
don Alexander. Sí, sí, definitivamente. Todos estos temas, y lo vemos en las noticias diariamente a nivel mundial, son temas que son realidad, no es una invención. Estos fenómenos de carácter global están cambiando también las características de los eventos naturales, porque tenemos que entender que también estos eventos de lluvia son eventos naturales. Lo que pasa es que justamente frente a la vulnerabilidad, tanto en la parte física, ambiental, que nosotros podemos ver en nuestro territorio, junto con estos cambios globales que se están generando por las razones que están ampliamente estudiadas en relación con el cambio climático, aumenta nuestro nivel de riesgo. Eso es innegable. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos entender que tenemos una gran participación, importantísima participación nosotros, construyendo en los sitios adecuados, regulando adecuadamente el uso del suelo, mejorando nuestras condiciones de estudios, de preparación de la infraestructura que construimos, y también tenemos que poner nuestro granito de arena en la reducción de la huella de carbono y la reducción de los otros factores que inciden sobre este fenómeno global del cambio climático. Entonces, tenemos que hacer lo nuestro en disminuir nuestro grado de vulnerabilidad, en tratar, como decía antes, de construir mejor, de construir en zonas más seguras, de regular adecuadamente el uso de la tierra. Y tenemos que entender también que la preparación es fundamental. Nuestro país es un país preparado para enfrentar emergencia. La población está también preparada para enfrentar diferentes situaciones de emergencia. Manejamos buenos esquemas de alerta, manejamos buena información, nos preparamos, como por ejemplo, con el desarrollo de ejercicios de simulacro, de simulación. En estos últimos días hemos estado hablando del simulacro del próximo 11 de agosto. Bueno, ahorita estamos conversando de lluvias, pero también esa planificación para emergencias a nivel familiar y comunal es relevante en todos estos procesos. Don Alexander, sé que tiene que ir a la firma del decreto, nada más un par de minutos más. ¿Cuál será el alcance de este decreto de emergencia que va a firmar el presidente en cuestión de 15 minutos? ¿En qué zona se va a centrar la atención fundamentalmente? Bueno, particularmente este decreto tiene incidencia mayor en aquellos cantones que obedecen a la condición de alerta que estamos teniendo en este momento, cantones que estuvieron en alerta roja, en alerta naranja, algunos cantones que aún estando en alerta amarilla han reportado daños en infraestructura, también forman parte de este decreto de emergencia. Los alcances están definidos en función de las 3 fases de la atención de la emergencia, es decir, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es lo que denominamos la primera fase de atención inmediata, primeros impactos, asistencia humanitaria, rehabilitación básica de algunas zonas, como por ejemplo los trabajos que se están haciendo en el Puente de la Estrella, forman parte integral del decreto, pero entramos a otra fase donde, por ejemplo, podríamos incluir en coordinación con el MOP la reparación de ese relleno de aproximación, o zonas como Matina, donde nos ha reportado el señor alcalde y el Comité Municipal de Emergencia, que tienen diques de hasta 2 kilómetros que se han fracturado en diferentes partes. Eso ya no lo podemos hacer con un primer impacto, eso requiere inversiones que nosotros denominamos en el marco del decreto de segunda etapa, que se llaman o se clasifican como de extrema urgencia para poder evitar riesgos mayores en el corto plazo, y un periodo de largo plazo, que son obras que hay que reponer, como por ejemplo un puente que se perdió en una zona, requiere estudios básicos, y tenemos una ventana de 5 años para poder reponer esas obras que se han perdido. Así que por eso clasificamos en estos 3 momentos la atención de la emergencia. Muchas gracias por su tiempo, don Alexander, y estaremos dentro de unos 10 minutos pues cubriendo ya lo que es la firma del decreto aquí en el Estadio Nacional. Sí, señor, muchísimas gracias, muy buenas tardes, y le pido también a la población que no bajemos la guardia. Estamos en época lluviosa, estamos en temporada de ciclones tropicales, no solamente en el Caribe tenemos estas condiciones, podríamos en cualquier momento enfrentar una alerta también para la región pacífica. Entonces lo importante es que estemos muy preparados y sobre todo que mantengamos siempre todas las medidas de prevención y protección para enfrentar la situación de emergencia que estamos viviendo con el COVID-19. Yo estoy ahorita sin mascarilla porque estoy solo en este claro, recinto, pero sí tenemos que mantener siempre la activación, la mascarilla, el alcohol, cumplir el distanciamiento, las medidas de protección que se han establecido para atender adecuadamente esta pandemia. Así es, don Alexander. Muchas gracias por su tiempo.